Hola, sean muy bienvenidos a este video en donde explicaremos cómo funciona tanto física como eléctricamente una guitarra eléctrica. Daremos paso por su composición y las leyes electromagnéticas que hacen posible increíbles riffs como estos. La guitarra eléctrica comparte elementos con la guitarra clásica y acústica, como el mástil, el cuerpo y el clavijero. Sin embargo, a diferencia de la acústica, que tiene un cuerpo de resonancia, la guitarra eléctrica necesita de un amplificador para poder sonar. El clavijero está ubicado en el extremo superior del mástil, es donde se enrollan las cuerdas. Cada clavija permite ajustar la tensión individualmente, lo que modifica la frecuencia de vibración de cada cuerda. Esta relación está directamente ligada a la siguiente ecuación. Aumentar la tensión sube la frecuencia y por lo tanto la altura del sonido. La cejuela es una pieza con canales por donde pasan las cuerdas del diapasón. Su altura influye en la acción de las cuerdas y por tanto en la facilidad para pulsarlas. El mástil conecta el clavijero con el cuerpo. Sobre él está el diapasón, donde el guitarrista presiona las cuerdas. Este tiene divisiones llamadas trastes que separan semitonos. La distancia entre trastes determina la longitud vibrante L y por lo tanto modifica la frecuencia generada. En el cuerpo se encuentran los elementos electrónicos y mecánicos clave. Uno de ellos es el selector de pastillas. Es un interruptor multiposición que conecta diferentes combinaciones de pastillas a la salida. Afecta el contenido espectral del sonido. El micrófono que está cerca del puente capta vibraciones más densas, frecuencias altas. Y el micrófono que está en el mástil capta armónicos más graves, sonido más cálido y suave. Un potenciómetro es un elemento fundamental para una guitarra eléctrica, encargado de modular tanto el volumen como el tono de la señal eléctrica generada por las pastillas. Físicamente, un potenciómetro es una resistencia variable que nos ayuda a regular la cantidad de voltaje que pasa a través de ella según la posición de su eje. A continuación te presentaremos la estructura básica de un potenciómetro. Un potenciómetro típico se compone de una pista resistiva, que es una resistencia distribuida físicamente a lo largo de un arco, hecha comúnmente de materiales como carbono, cermet, que es como una aleación de cerámica y metal, o polímeros conductivos. Esta pista representa una resistencia continua entre dos extremos. En términos más simples, esta es la que nos va a permitir que nosotros podamos aumentar o disminuir la resistividad que va a tener nuestro potenciómetro. El otro componente es un terminal móvil o wiper, que es también conocido como un cursor. Es un contacto deslizante que se desplaza sobre la pista resistiva al girar el eje del potenciómetro. El wiper determina qué proporción de la resistencia total se encuentra en él y cada uno de los extremos. Es una especie de agujita que nos va a permitir indicar qué proporción de resistividad es la que vamos a tomar. Tiene tres terminales. A, entrada, un extremo fijo de la pista resistiva. B, una salida o tierra, que es el extremo fijo. Y el W, wiper, que es el terminal central, cuya tensión varía al girar el eje del potenciómetro. Este comportamiento puede representarse como dos resistencias en serie, R1 y R2, cuya suma es constante, una R total, pero que varían dinámicamente con la posición del wiper. Al girar el eje, el wiper se desplaza cambiando los valores de R1 y R2, lo que afecta a la relación de voltajes. Y ustedes se preguntarán, ¿cómo aplicamos esto al control de volumen de una guitarra? En el circuito de una guitarra eléctrica, el potenciómetro de volumen suele conectarse como divisor de tensión. La señal de la pastilla entra por el terminal A, la tierra está conectado al terminal B y la señal de salida va por el wiper. A medida que el wiper se acerca al terminal A, el voltaje de salida se aproxima al voltaje de entrada, volumen máximo. Si se acerca a B, que es la tierra, la salida se atenúa, como podemos ver en la siguiente ecuación. Como lo había mencionado antes, el potenciómetro también nos ayuda a modular el tono. El control del tono usa un potenciómetro en combinación con un condensador para formar un filtro pasivo de paso bajo. Este circuito atenúa las frecuencias altas al permitir que el condensador desvíe estas al suelo, dejando pasar las bajas frecuencias. La frecuencia de corte FC de este filtro se determina por la siguiente ecuación, donde R es la resistencia variable o el potenciómetro, C es la capacitancia del condensador, y al abrir el potenciómetro o al aumentar R se reduce FC, lo que filtra una mayor cantidad de agudos. Ahora hablaremos del puente o bridge. Este está fijo al extremo inferior de las cuerdas. Puede ser fijo si se ancla la cuerda firmemente o flotante si está suspendido con resortes y permite modificar la tensión temporalmente. A mayor tensión, la frecuencia aumenta y el sonido es más agudo, y a menor tensión, la frecuencia disminuye y el sonido es más grave. El puente flotante genera un vibrato mecánico. En términos más físicos, es un control directo de la tensión, que a su vez afecta la frecuencia de la onda estacionaria. Vibración de las cuerdas y formación de ondas estacionarias.
Cuando una cuerda de guitarra se pulsa, se inicia un fenómeno de oscilación mecánica entre dos extremos fijos, el puente y la cejuela. Esta vibración da origen a ondas transversales, que se propagan a lo largo de la cuerda y se reflejan en los extremos, generando un patrón de interferencia. La superposición de la onda inicial y la reflejada forman una onda estacionaria, caracterizada por la presencia de nodos y antinodos. Matemáticamente, la frecuencia fundamental de una cuerda fija en ambos extremos se describe por esta ecuación. Siendo L la longitud de la cuerda desde el puente hasta las clavijas, T la tensión que tiene una cuerda de por sí desde el clavijero o cuando pulsamos una cuerda, como en este traste, y μ la densidad lineal de la cuerda, en la cual podemos ver que acá esta cuerda tiene mayor densidad lineal y esta tiene una menor densidad lineal. Cuando una cuerda vibra, no solo lo hace en su frecuencia fundamental, la más baja llamada F1, sino que también lo hace en múltiplos enteros de esa frecuencia. A esto se le conoce como armónicos o modos superiores de vibración. Los armónicos superiores o enedésimos modos de vibración se expresan así. Cada armónico tiene un patrón más complejo de nodos y antinodos, más allá de su frecuencia fundamental. En esto radica el timbre del instrumento. Es por eso que piano, violín o guitarra suenan diferente incluso aunque estén tocando la misma nota. Otro fenómeno físico importante en la guitarra eléctrica es la interacción magnética que genera la señal eléctrica. Las cuerdas metálicas de una guitarra eléctrica están ubicadas sobre pastillas magnéticas, compuestas por uno o varios imanes permanentes, rodeados por un alambre conductor enrollado en forma de bobina. Cuando una cuerda vibra, interrumpe el campo magnético estático generado por el imán, provocando un cambio en el flujo magnético a través de la bobina. Según la ley de Faraday, esta variación temporal induce una fuerza electromotriz. Esa fuerza electromotriz está dada por la siguiente ecuación, donde E es la FEM inducida, N es el número de espiras, la derivada del campo respecto al tiempo es la velocidad de cambio del flujo magnético. Este voltaje variable es una réplica de la vibración de la cuerda en el tiempo. La señal viaja por el circuito hasta el jack de salida y posteriormente al amplificador o procesador de efectos o pedaleras. Supón que tocas la nota La, cuya frecuencia es de 440 Hz. Eso significa que la cuerda oscila 440 veces por segundo. Cada oscilación altera el flujo magnético de la bobina. Esto provoca una inducción de corriente alterna de 440 Hz. La forma de la onda eléctrica producida es una réplica de la vibración mecánica de la cuerda. Esto permite que la forma del sonido original se conserve y se pueda codificar electromagnéticamente y la puedas escuchar en tu amplificador o en tu salida de audio. Un amplificador es un dispositivo que incrementa la amplitud de una señal eléctrica débil, como la que proviene de una guitarra eléctrica. Esto lo hace sin alterar su forma general. Esta función es muy importante ya que la señal que proviene de las pastillas de la guitarra tiene una amplitud del orden de los milivoltios, lo cual no es suficiente para excitar un altavoz o para ser escuchada correctamente. La vibración de las cuerdas metálicas induce una señal alterna que puede representarse así, donde el voltaje inicial con respecto al tiempo es el voltaje instantáneo. A es aproximadamente 10 milivoltios, que es la amplitud típica de una pastilla pasiva. F es la frecuencia de la nota tocada y T es el tiempo. El amplificador toma su energía de una fuente externa, ya sea una batería o una fuente de 9 o 12 volts, como podría ser un tomacorriente, y modula dicha energía en función de la señal de entrada. De esta forma, la señal de salida es una réplica de la señal de entrada, pero ahora con más energía. Pero entonces, ¿cómo es que se amplifica una señal? Veamos el proceso. Primero, la señal de la guitarra llega al terminal de entrada de un transistor o amplificador operacional. Luego, esta señal controla la cantidad de corriente que fluye desde la fuente de alimentación a través del circuito. El resultado es una señal de igual forma pero mayor amplitud. Al final, esta señal se dirige a la siguiente etapa, como un filtro, pedal de efectos o el altavoz. Un amplificador de guitarra consta típicamente de varias etapas. Etapa de preamplificación. Usa un transistor o un operacional para aumentar la amplitud de la señal. Puede agregar características sonoras como ganancia, ecualización y saturación. Etapa de tono. Permite filtrar frecuencias agudas, medias o graves según la preferencia del músico. Etapa de potencia. Lleva la señal amplificada a un nivel suficiente para mover el altavoz y utiliza transistores de potencia o válvulas. Y por último tenemos la etapa de salida, que es que la señal final llega al parlante que convierte la señal eléctrica en una onda de presión sonora o acústica. Clipping significa literalmente recorte. En electrónica de audio ocurre cuando una señal amplificada supera los límites máximos que un circuito puede manejar, típicamente el voltaje de alimentación del amplificador. Cuando eso pasa, la señal ya no puede seguir creciendo y el circuito la recorta bruscamente, deformando su forma de onda original. Ahora vamos a ver los tipos de clipping. Primero que te vamos a presentar es el soft clipping. Se logra cuando se conectan diodos dentro del lazo de retroalimentación del transistor.
es decir, la parte que regula cuando amplifica el circuito. Eso hace que la distorsión ocurra progresivamente mientras la señal crece. Tiene el efecto de que, en vez de un corte brusco, la onda se aplana suavemente en sus picos. Se produce menos distorsión, con menos armónicos, lo que da un sonido más cálido y natural. A continuación, un ejemplo. El hard clipping es un recorte duro, pero ¿cómo se logra? Los diodos se colocan directamente en la salida del transistor o el op-amp conectados a tierra. Cuando la señal supera el umbral del diodo, por ejemplo 0.7 voltios en diodos de silicio, los picos se cortan bruscamente. ¿Qué efecto tiene? Los picos de la señal se aplanan completamente, generando muchos armónicos, y el sonido resulta más agresivo, ruidoso y con mayor presencia. Esperamos que ahora comprendas mucho mejor todos los fenómenos físicos que componen el funcionamiento de una guitarra eléctrica. Muchas gracias por ver.